Vale, bueno, la charla va un poquillo de explicar lo que hace SAP Cloud y también explicar el paso, la transición que hemos hecho de la arquitectura que diseñamos hace 3 años, cómo hemos pasado a lo que hacemos ahora. ¿Vale? Bueno, primero, mi Twitter es Flopendris, soy software engineer, salmantino también, orgulloso de serlo, por cierto. Soy director de ingeniería de SAP Cloud ahora mismo. También soy el autor de Master in Python River Expressions. Se puede comprar en Amazon. Y bueno, ¿qué es SAP Cloud? En SAP Cloud ayudamos a empresas tecnológicas y a email providers con user growth and engagement. Básicamente, que crezcan en usuarios y que se mantengan los usuarios que tienen, ¿vale? Eso lo hacemos a través del API que tenemos de email y de contactos. Pues, un ejemplo claro de lo que hacemos nosotros sería Gmail, ¿vale? Ahora mismo somos la única empresa, aparte de Google, obviamente, que tiene software dentro de Gmail, ¿vale? Con nuestro software, lo que hacemos en Gmail es importar emails y contactos, usuarios. Y con ello, Gmail ha crecido en 3 años 3,5 millones de usuarios, ¿vale? Un ejemplo también bastante bueno sobre lo que hacemos en tecnología es Comcast. Comcast, si no lo conocéis, es como un Telefónica pero americano, ¿vale? Comcast tiene una métrica que dice que cada usuario que se migra a Comcast usando nuestra herramienta de migración permanece en Comcast más tiempo usando sus servicios, lo que significa dinero para ellos, ¿vale? Algunos números sobre... Por cierto, ¿sois todos técnicos? ¿Sois gente que no es técnica? Vale. Tenemos un 99,5%, una serie del 99,5%. Básicamente eso significa que no tus servicios tienen que estar activos durante muchísimo tiempo. En nuestro caso, solo podemos estar down 3 horas al mes, ¿vale? La realidad es que hemos estado solo 5 horas en 3 años. Así que kudos al equipo, que siempre digo lo mismo, pero es cierto, incluso estando tajados en Navidad arreglamos las cosas. Más datos. Tenemos picos de 6 terabytes por hora, ¿vale? Son picos, de media en realidad, vamos a probarlo. Tenemos picos de 6 terabytes por hora. De media significa, o sea, de media más o menos son 0,2 terabytes, ¿vale? Un dato curioso de por qué nos dimos cuenta de los 6 terabytes no es porque lo estuviéramos monitorizando en aquel momento, ahora sí, pero en aquel momento no lo hacíamos, pero dimos con una cuota, que es un límite que no te permite hacer más requests al API, una cuota que tenía Gmail que Gmail no sabía que tenía, ¿vale? Porque nunca nadie había alcanzado esos límites, ¿vale? Más datos, hacemos más de 12 migraciones por día. Migraciones completas, de cuentas completas. Si tenemos en cuenta forwarding es como un delta de una migración, ¿vale? De lo que migramos ayer a lo que tienes hoy en la cuenta, sería un delta, ahí son más de 60.000 al día, ¿vale? Y 12.000 migraciones al día completas significan unos 12 millones de emails por día y unos 2,5 millones de contactos por día que movemos, ¿vale? Soportamos 247 proveedores, tanto origen como destino. Mayormente origen, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace SAP Cloud desde el punto de vista técnico es mover datos en la web, desde origen a destino, ¿vale? Lo que implica integraciones, transformaciones de datos y mucha carga. ¿Qué significa o qué problemas tiene mover datos en la nube? Nosotros identificamos 4 básicamente, ¿vale? El primero, una gran diversidad de fuentes de datos. Migramos emails, migramos contactos, migramos calendarios, pero también soportar 247 proveedores implica que tienes que lidiar con diferentes APIs, que tienes que lidiar con scrapeo. ¿Sabéis todo lo que es scrapeo? Scrapeo básicamente es ir a una página web, mirar el contenido que tiene y cogerlo de ahí, ¿vale? No es un formato estructurado, sino que lo coges del HTML o del lo que sea y luego o de JavaScript a veces y luego tú lo estructuras como quieras, ¿vale? Y también tenemos que trabajar con diferentes estándares. Y digo estándares porque los estándares, por desgracia, no los sigue nadie. Entonces, casi nadie, un estándar suele ser muchos estándares. Por ejemplo, hay, ¿vale? O POP o Cardel. Otro problema que podemos identificar es la diversidad de los datos.
Obviamente si migras email, contactos, hay mucha variedad. Lo que sorprende es que haya mucha variedad en los propios datos en sí mismos. Por ejemplo, un contacto, tú lo puedes definir como, representar, mejor dicho, como un VCAR, o como un CSV, o como un JSON, si es scrapeo, entonces es HTML. Esa diversidad implica que tienes que hacer un montón de transformaciones a un formato común, para que el formato común lo entienda toda tu arquitectura, ¿vale? Para poder trabajar con algo normal, algo común, ¿vale? Otro problema que creo que es bastante obvio es la alta carga. Mover 12 millones de emails por día y 12,5 millones de contactos es bastante, aunque en los mundos que no podemos hacer Big Data a veces no pasa tanto, lo es. Pero nuestro problema no es tanto esa carga constante que tenemos, sino los picos. Por ejemplo, no sabemos si Gmail va a hacer una campaña para atraer nuevos usuarios. A lo mejor pone el link de importación en la página principal, lo que significa que tenemos un porrón más de migraciones por hora, ¿vale? Y eso tenemos que soportarlo sin previo aviso. El último problema es ser fault tolerant. Fault tolerant ahora está muy de moda por los sistemas distribuidos, que básicamente se puede definir como ser capaz de soportar que un nodo se caiga, que el sistema ser capaz de que el sistema cae, seguir estando disponible. En nuestro caso no se limita solo a eso. Eso se da por sentado, ¿vale? Lo que en nuestros casos significa es que si Yahoo o Hotmail o otro proveedor se cae, nuestro servicio tiene que seguir funcionando. Nosotros seguimos aceptando migraciones o servicios y las haremos después, cuando el servicio esté activo de nuevo. También significa que si un servicio cambia el API o cambia la página, que es algo normal porque soportamos 247, lo normal que pase, nosotros tenemos que ser capaces de desplegar ese nuevo servicio sin tener downtime, ¿vale? O sea, nuestra plataforma seguirá funcionando de forma autónoma completamente y cuando metamos el nuevo servicio con la actualización o lo que sea, automáticamente empezará a funcionar de nuevo con él, ¿vale? Entonces, bueno, hemos visto lo que intentamos resolver en Shuttercloud y los problemas que detectamos, ¿vale? Por ejemplo, suelo hablar muy rápido. Si estoy nervioso, todavía más. Así que si eso me decís, paro y repito, ¿vale? Ahora vamos a ver la arquitectura que usamos en aquel momento, ¿vale? Y después veremos los problemas que detectamos en ella. Cuando nosotros planteamos el problema cuando empezamos hace 4 años, nuestro objetivo era, pues, siempre la startup, ¿no? Piensa grande. Y te vas a equivocar, pero... y entonces decidimos que deberíamos ser capaces de migrar todo tipo de contenido. Mientras estuviera en la nube, nosotros deberíamos poder migrarlo, ¿vale? Entonces, para hacer ese enfoque, lo que pensamos es, bueno, podemos trabajar con contenidos como si fueran jerárquicos. Lo que significa es bastante sencillo al final. Si un dato puede ser descrito en términos de padres e hijos, nuestra plataforma lo podía migrar. ¿Qué es un padre y un hijo? Pues un contacto es un hijo, por ejemplo, y un grupo es un padre. En email, el email es el hijo y las folders o las labels son los padres. Y en un file system, pues el directorio es el padre y los ficheros, por ejemplo, serían los hijos. Y así como hay contenido en la nube, ¿vale? Para eso, pues esto funciona, bueno, más o menos, teníamos una entrada del API, eso es una plataforma distribuida. Y es distribuida porque cada componente de aquí puede haber muchos de ellos, ¿vale? Y se comportan como uno solo, para el que lo usa, ¿vale? Entonces tenemos un orquestador, que básicamente era el que decidía qué datos coge de origen y qué datos por el destino. Y teníamos un RabbitMQ, lo utilizábamos como un middleware para mover todos los mensajes y todos los datos, y luego había, pues, muchísimas, cientos de endpoints de contactos, de email, cada uno de ellos sabía qué utilizar en cada momento, si un API, si scrapeo, si IMAP o lo que sea, ¿vale? ¿Esto cómo funcionaba? Era bastante sencillo. La idea es sencilla, llama una migración con la cuenta de origen y la cuenta de destino. El orquestador hacía un plan sobre esa migración. Básicamente lo que le decía a los endpoints de origen, ya sé cómo se ve también ahí, me distrae, le decía a la cuenta de origen, descríbete. Descríbete significa, dime cuántos contactos tienes y a qué folders o a qué grupos pertenecen esos contactos. El orquestador creaba un plan en MySQL, ¿vale? Sobre todos los contactos o todos los emails que tenía esa cuenta de origen, lo creaba en la base de datos. Y en función de la carga que tuviera en ese momento, ¿vale? Y de otros factores, como por ejemplo si era mejor el día para migrar y cosas así, decidía si empezaba a hacer la migración en ese momento. De hecho, incluso podía decir, migro a esto y paro y luego sigo, ¿vale? Así es como funcionaba. Entonces, vamos a ver
en concreto el paso de una migración. Aquí, como veis, el orquestador le decía a Origen, oye, dame los contactos de la migración 30, por ejemplo, ¿vale? Y cuando el kit decidía, nos empezaba a pulsar a destino, ¿vale? Aquí hay cosas importantes a tener en cuenta. No sé si con el láser va a ser posible que lo veáis, pero lo primero, este endpoint de aquí, de contactos, ¿vale? Ha recibido un contacto de la migración 32 y otro contacto de la migración 30, ¿vale? Lo que significa que cada contact endpoint podía hacer diferentes migraciones de diferentes puntos, ¿vale? Y a su vez, otra cosa que es importante es que en este caso, este contact endpoint había recibido un contacto de la migración 30 y un contacto de la migración 30 y otro contacto de la migración 30. Lo que significa que también una migración podía ser hecha por diferentes endpoints de contactos, ¿vale? No os preocupéis si no os quedáis con esto del todo, la cosa es que resalte porque luego voy a explicarlo más en detalle, ¿vale? Lo siguiente a tener en cuenta son estos círculos. Estos son batches. Los batches, porque como es técnica los explico, lo que trata de hacer un batch es optimizar las requests que haces a un servidor, ¿vale? Es así de sencillo. Si tú tienes que poner 100 contactos en destino, es mucho mejor que hagas una request a destino y metas 100 contactos a que hagas 100 requests con los 100 contactos, ¿vale? ¿Por qué? Porque te evitas todas las latencias de la red y te evitas todas las latencias que tengas que hacer a los datos, de moverlos, etc., ¿vale? Entonces, esto funcionaba así con batches. Este elemento de 100, ¿vale? Es en sí un problema. ¿Cómo sabes que 100 es la cifra óptima? Depende del servicio al que vayas, 100 es bueno o 100 no. Depende de si son contactos, a lo mejor 100 está bien, pero si son email y vienen adjuntos, 100 te acabas chupando la memoria, ¿vale? Entonces, esto en sí es un problema. Ahora, más adelante hablaré más sobre ellos, ¿vale? Bueno, una cosa importante sobre esta arquitectura que hicimos, que en realidad no funcionaba mal, ¿vale? Funcionaba más o menos bien. El problema es que nosotros necesitamos que fuera lo mejor. Y cuando haces una cosa genérica para que funcione con todo, tienes que hacer ciertos sacrificios que a lo mejor te hacen que seas regular en contactos y regular en email, pero ni muy bueno en email ni muy bueno en contactos, ¿vale? De ahí, de esa arquitectura, identificamos estos 5 problemas generales, ¿vale? Y voy a ir describiendo uno a uno. Primero, generalizar. Generalizar es el problema que lo que se suele llamar optimización prematura, ¿vale? Estás intentando generalizar una solución por si acaso luego soporta no sé qué, o porque soportas ya dos cosas y entonces empiezas a generalizar y lo que te limita es tu solución. Al final tu solución se limita al factor común de todos los problemas que intentas resolver, ¿vale? Y eso te limita a ser bueno resolviendo buenos problemas, ¿vale? Un caso muy claro de esto es IMAP. Para migrar a IMAP de forma efectiva, necesitas tener una conexión abierta en la cuenta de origen y una conexión abierta en la cuenta de destino. Y cuanto más tiempo la tengas abierta, mejor, porque tarda en abrirla. Y tienes que hacer un montón. IMAP es un coñazo de estándar en el que va por texto y tienes que pasarle varios comandos para empezar a hacer una migración. Entonces, lo más óptimo es que la tengas abierta con el folder seleccionado y empieces a coger datos de ahí y a moverlos a destino. Si os acordáis, antes os dije, tener en cuenta esto que luego sería importante. Uno, era que una migración podía ser hecha por diferentes contactos, por diferentes endpoints, ¿vale? Y que a su vez un endpoint puede hacer diferentes migraciones. Claro, si tú tienes una migración de email de una cuenta que la puede hacer diferentes endpoints, significa que tienes que tener n conexiones abiertas. Pero si además ese endpoint hace muchas migraciones, significa que cuando llega una migración nueva tiene que cerrar esa conexión y abrir otra nueva. Entonces está todo abriendo y cerrando conexiones, lo que no es óptimo. Y es peor encima, porque algunos servidores IMAP no te permiten que tengas muchas conexiones abiertas y te tiran la conexión y por lo tanto empiezas a tener latencias sin comunicación. ¿Vale? Y una cosa importante de generalizar, yo creo que esto es en realidad algo común a todos, es que cuando empiezas a hacer muchas cosas bien, lo más probable es que no hagas ninguna bien, ¿vale? Eso es algo que cuesta, sobre todo cuando empiezas con un proyecto nuevo y piensas que puedes ser muy bueno o trabajas con un equipo que es muy bueno y crees que puedes manejar todo, te acabas dando cuenta de que te vas a dar una buena hostia. El siguiente problema que nos encontramos es la capa de transporte. Bueno, la capa de transporte es bastante obvio el problema que teníamos,
¿vale? Mover 12 millones de emails y 2,5 millones de contactos más los de forwarding, que son 60.000 migraciones, aunque muevas 500, ya tienes que multiplicarlo por 60.000, moverlos por todos tus componentes es un cuello de botella en sí mismo, ¿vale? Entonces, esto básicamente es lo que nos pasaba, pero el mayor problema es, cuando tienes una plataforma distribuida con tantos contenidos, ¿cómo lo desbugueas? Al final tengo que hacer tricks, hacks o cosas raras para poder priorizar una migración o para poder debuguearla y acaba siempre en infierno. Normalmente trabajar con plataforma distribuida es bastante complejo y si te lo puedes evitar, pues ya lo vas a ver en el futuro. Bueno, un problema que de hecho esto era un problema inicial y a día de hoy sería como se suele decir, o sea, un punto, un stop, watch de estos que ya no podríamos seguir. Nosotros trabajamos para Gmail, para Google, pero para Google muchos proyectos. Con Gmail, por ejemplo, pero también con Google Contacts. Google Contacts nos obliga a que la experiencia de usuario es el máximo para ellos. Entonces nuestras migraciones tienen que ser, las de contactos de media están en 9 segundos, ¿vale? En el caso de que no son 9 segundos, el contacto no tendríamos el contacto, así de sencillo, ¿vale? Con la plataforma antigua no lo hubiéramos tenido. Entonces, ya he explicado un poco los problemas con las latencias, es sencillo. Cuando tú tienes una plataforma distribuida, tus datos están moviéndose alrededor de todos tus componentes, para tener en cuenta el tiempo del proceso de un componente, tienes que tener en cuenta el tiempo que tarda en acelerar la CPU, el tiempo que tarda en acelerar la memoria, la latencia que da la red, pero además lo tienes que multiplicar por todos los componentes por los que pasan, ¿vale? Entonces, estás añadiendo mucha latencia que no es intrínseca a tu problema, sino esa latencia es intrínseca a la solución que tú has dado al problema, ¿vale? Otra cosa importante, cuando os comenté antes y dije, recordar los batches, ¿vale? Aquí hay una cosa importante, cuando tienes batches y están distribuidos, la mayor parte del tiempo tus endpoints se lo pasan esperando a que lleguen más contactos, porque un batch como funciona, vamos a ver ahora aquí, un batch como funciona es diciendo, cuando tenga 100 elementos, puseo a destino. Y si no tengo 100 y ha pasado un tiempo que he definido, imagínate que ahora son 30 segundos, entonces puseo. Esto significa que estos endpoints van a estar esperando la mayor parte del tiempo. Y este es un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que ahora mismo en la plataforma solo hay una migración, la migración 30, y tiene 100 contactos. Si usáramos round robin para distribuirlos, round robin significa uno aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y puedo empezar aquí uno, aquí otro y aquí otro. En este caso no era robin, pero mejor era robin, da igual. En este acaban 30, en este acaban 20, en este acaban... Ahí. En este acaban 30, en este 20, en este 40, en este 10, ¿vale? Ninguno alcanza los 100, ninguno de los 4. Así que los 4 tienen que esperar el timeout. Si es 30 segundos, tenemos garantizado que la migración va a tardar por lo menos 30 segundos. Como poco, ¿vale? Si toda esta migración lo hubiera hecho solo este endpoint, esta migración se hubiera hecho en un segundo. Así de sencillo, ¿vale? Seguridad. Siempre hago esta broma, pero que de verdad nos lo tomamos tan en serio que no hay gris, ¿vale? Nosotros por contrato tenemos un contrato bastante jodido, por así decirlo. Trabajamos con datos de usuario y son muchos datos de usuario y bastante confidenciales, pues por contrato no podemos loguear ningún dato de usuario, por ejemplo, ¿vale? Entonces para nosotros la seguridad siempre ha sido bastante importante, pero cuando tienes una plataforma distribuida tienes un problema intrínseco de seguridad. Si tus datos se están moviendo por toda la plataforma, ¿cómo puedes garantizar que ninguno de esos datos está logueando los datos? ¿Cómo garantizas que no tienes un leak de seguridad si no conoces todos los componentes? Por ejemplo, si esto pasa por RabbitMQ, si alguien cuando instaló RabbitMQ o lo desplegó ha configurado los logs en modo verbose, a lo mejor se están logueando cosas que tú no quieres que se logueen, ¿vale? Entonces, es importante intentar evitar que datos de usuario se muevan de otra plataforma distribuida. Seguro que algún otro estará pensando, bueno, pues encripta los datos. Y nosotros lo hacemos. Pues encriptar los datos, tienes dos problemas más. Si quitas los datos y los mueves de forma distribuida, tienes dos problemas más. El primero es que si tienes una plataforma distribuida moviendo datos, lo más probable es que lo tengas porque quieres que más de un componente acceda a ese dato, aunque solo sea para ver qué tiene y hacer una estadística. Lo que significa que ese componente tiene que encriptar y desencriptar. Porque cada componente que tengas que tenga que hacer que encriptar y desencriptar, empiezas a medir latencias, ¿vale? Pero además, tienes un problema de seguridad también.
porque cada componente necesita tener la key para desencriptar, con lo cual tienes un poder de seguridad con la key, ¿vale? Así que, si lo podéis editar, los datos en un sitio y que no se muevan más que en memoria y poco más, ¿vale? Y el último de los problemas que detectamos era sincronización y estado compartido, ¿vale? Cuando tienes una plataforma distribuida, en algún punto, con toda seguridad, vas a tener una máquina que comparta, va a tener un estado compartido por diferentes máquinas, ¿vale? En este caso era un MySQL y un Redis. Al tener un MySQL y un Redis, significa que tenemos varias bases de datos. Pon el nombre que quieras a la base de datos, te va a dar igual. Si tienes varias, cuando actualizas una, tienes que garantizar que la otra se actualiza, para que el estado esté sincronizado y tenga sentido, ¿no? Eso en realidad implícitamente es una transacción. Una transacción es muy chunga de hacer bien. Si no lo sabéis es porque hace la base de datos por vosotros, pero hacerla bien va más de, no sé, 50 años investigando cómo hacerla bien y sigue habiendo problemas. Es muy complicado, ¿vale? Entonces, nosotros, como podéis imaginar, tenemos muchos problemas con esto. Bueno, hemos visto los problemas que intenta resolver SateCloud, lo que pensamos que nos podía resolver y los problemas que nos encontramos, ¿vale? Y ahora vamos a la iteración 2, que es lo que hacemos actualmente y lo que nos ayuda a soportar todo lo que tenemos. Ya veré, pues sí. Seguro que más de uno, con el hype que hay ahora, con microservicios y con sistemas distribuidos, diréis, Monolithic, what the fuck. Bueno, en realidad me refiero a Multilithic. Y Q2 etiquetea, que robé el nombre de un artículo suyo, ¿vale? Básicamente, ahora lo veréis, lo que quiere decir esto es que es una arquitectura de microservicios en la que algunas partes son monolíticas, ¿vale? En nuestro caso, bueno, tenemos el API como antes, que es bastante tonta, pero tenemos luego muchos microservicios, ¿vale? Servicio de capabilities, por ejemplo, lo que permite a Google Google nos pregunta ¿qué proveedores soportas? Y de este proveedor dime qué tipo de autenticación soportas. ¿Soportas OAuth, OAuth 1, OAuth 2, Basic, o sea, user y password? ¿Soportas migraciones de contactos, de email, las dos, etcétera? ¿Vale? Jobs API es un microservicio que lo único que te deja es cargar migraciones o consultar su estado. Como ves, cosas muy sencillas y muy tontas. Outage te permite hacer el proceso de out, básicamente, de un usuario. El Security Logger, del que no podemos hablar mucho por temas de confidencialidad, básicamente es un componente que nos permite mapear de forma segura credenciales. ¿Vale? Lo que se puede hacer de este componente es que nadie en toda nuestra arquitectura tiene permisos a la vez por firewall de escritura y de lectura. El que escribe no puede leer, el que lee no puede escribir, ¿vale? Aparte de una clase que como digo no podemos comentar, ¿vale? Luego tenemos el Stack Listener, que básicamente te informa de cómo acaban las migraciones, de cómo es su estado. Aquí tenemos un servicio de estadísticas y aquí tenemos las plataformas de email y de contactos. Ahora os voy a explicar en detalle. Lo que de estas dos es que son monolíticas, ¿vale? Y hacen, por así, para que entendáis lo que quiero meter con monolíticas, es que estas son servicios súper tontos. Y si se caen no pasa mucho. Se cae OAuth por no hacer migraciones de OAuth, ¿vale? Pero esto hace una migración de email y en sí es compleja hacerla, ¿vale? Porque hay que coger muchos datos de origen y meterlos en destino. Y asegurarte, tiene que haber los datos tienen que ser consistentes. No puedes migrar cosas no tengan sentido, ni migrarlos mal, ni a la vez migrar menos o migrar más, ¿vale? Entonces, cierta complejidad. Bueno, todos los servicios están en HA, lo que significa que tenemos de todo en login. Estos son diferentes zonas, ¿vale? Esto puede que esté en una zona A de AWS, de Amazon, y esto en otra zona, ¿vale? Obviamente, con sus conexiones, para que pueda estar en HA todo, ¿vale? Al final, lo que se traduce es que van por un DNS y el DNS dice hacia donde está el servicio real, ¿vale? Vamos a ver un poco más detalle uno de los servicios en concreto para que entendáis lo que significa estar en HA y la solución que hemos decidido hacer, lo que nos permite. Nosotros tenemos, por cada servicio, tenemos dos HA proxies. Un HA proxy es un balanceador, ¿vale? Es algo tan sencillo como que si tienes dos máquinas, ¿vale? Dos servicios, imaginaos dos APIs, pones un HA proxy y cuando alguien se conecta al HA proxy, puedes hacerlo round robin, que automáticamente va aquí o aquí, o puedes hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, otras que tú automáticamente le digas, oye, hazme el tráfico, me lo llevas a esto. Y luego, con otro comando, le digas, hazme el tráfico, me lo llevas a esto, ¿vale? Eso te permite hacer cosas muy chulas, como
en tiempo real, mientras estamos recibiendo migraciones de Gmail sin parar, decidimos que hay algo que no nos gusta en el componente. Paramos el tráfico en este y automáticamente se desvía aquí, ¿vale? Y en este de aquí le podemos hacer todas las perrerías que queramos. Lo podemos actualizar, podemos debuguear, lo que nos dé la gana. Y no afectamos el tráfico en ningún momento. Cuando está todo bien, levantamos este, el tráfico se dirige por ahí y actualizamos aquí. Entonces podemos hacer deploy sin ningún downtime, ¿vale? También nos permite lidiar con problemas por haber elegido mal una base de datos. ChaosDB, no sé si la conoceréis, aquí algunos, pero ChaosDB tiene muchos problemas. No con la consistencia de los datos, gracias a Dios, pero sí tiene problemas, pues, por ejemplo, las replicaciones. ChaosDB lo más que ofrece es que las replicaciones son muy sencillas de configurar. Entonces, te está replicando datos de aquí a aquí. Tiene eventual consistency, que lo que significa básicamente es que los datos de aquí llegarán aquí en algún momento, que no te garantiza con ello, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que tiene ChaosDB? Uno de los problemas es que estas replicaciones que tú has puesto a lo mejor se quitan solas, porque a veces pasa ese problema. Con la solución nuestra nos da igual, porque automáticamente cuando esto se cae, empieza el tráfico a dirigirse aquí. ¿Vale? Vale, bueno, hasta ahora he hablado de qué nos llaman microservicios, que podemos balancear tráfico de uno a otro, de la forma que nos interese, pero no habla mucho de qué diferencia esto de lo que teníamos aquí, ¿no? Aquí está la gran diferencia. Todo esto lo veis, esto no hace migraciones. Lo único que hace migraciones es esto. Esto recoge datos, que son necesarias para hacer migraciones, pero no hace la migración. Es decir, le dice a Gmail el tipo de autenticación que soportamos, coge el usuario, el token necesario para hacer logout, y todo eso lo va guardando en algún sitio que al final llegará aquí y hará la migración. Pero esto no hace migraciones, ¿vale? Antes todo esto era un clúster entero en el que los datos se movían de un lado a otro sin parar, ¿vale? Para que veáis más qué significa que esto hace migraciones, lo voy a explicar en detalle. Por cierto, de esto veis aquí un email de contactos, pero en realidad hay miles de email y miles de contactos por cada zona, ¿vale? En realidad, de email, en Gmail tenemos unos 60 instancias. ¿Solo? Bueno, tenemos unas 60 instancias de email y de contactos. En realidad hay una por zona, porque con una sola instancia, con 8 procesos, somos capaces de hacer todas las migraciones de contactos, ¿vale? Porque está muy optimizado. Bueno, en detalle. Esta es una plataforma de contactos, por ejemplo, ¿vale? Esto, negro, es un proceso. Literalmente, cuando llega una migración, le llega con la cuenta de origen y de destino. Llegan encriptadas y no llegan los passwords, por ejemplo. Los passwords tienen que ir a consultarlos al security locker que os mencioné antes, ¿vale? Lo importante de aquí es que esto es el mainframe, source, y lo que hace es forkea, que era un proceso hijo, ¿vale? Que es el que mueve destino. Y todos los datos, va cogiendo datos de origen por aquí y los mete en memoria, se los pasa a destino. Y destino pusea todo lo rápido que pueda, ¿vale? Al destino. ¿Ok? Entonces todo el tráfico que se movía antes por toda la arquitectura, ahora pasa en memoria. Con lo cual no se loguea nada, el batch está completamente optimizado, ¿vale? A lo que admita destino. Voy a correr un poco, ¿eh? Entonces, bueno, hemos visto la arquitectura nueva, ahora vamos a ver los problemas que vimos en el anterior, cómo nos afectan aquí, ¿vale? El problema de generalizar. Siempre y llanamente no tenemos un problema de generalizar, porque ahora tenemos una plataforma para cada tipo de dato que movemos, que es email, es una plataforma de email, que son calendarios, una plataforma de calendarios. Básicamente lo que significa es que tenemos la mejor solución para cada tipo de problema. Ahora mismo tenemos la mejor plataforma de email que podemos tener, la mejor plataforma de datos que podemos tener. No tenemos que coger contactos e ir más lentos solo porque también queremos soportar email, ¿vale? Esas son las ventajas que nos da. Es más complejidad al principio, porque tienes que tener más componentes, ¿vale? Pero es mucho más sencillo, en realidad. La capa de transporte, básicamente está vacía. Hay estatuses en la capa de transporte. ¿Por qué? Porque todos los datos se mueven en memoria, como os he dicho antes. Todo lo que se coge en origen es en un proceso y se pasa a otro proceso en la misma máquina, un proceso hijo, y se pasa por memoria. Así que es muy sencillo. Es súper sencillo de debugar, porque está completamente aislado. Yo puedo coger una migración y debugarla completamente, ¿vale? Aunque no es tan sencillo en realidad por el contrato que tenemos, que no podemos ver los datos del usuario en tiempo real, no lo tenemos permitido. Pero para migrar el proceso es muy sencillo, ¿vale? La seguridad, que era nuestro mayor concern, como decía antes, lo primero es que los datos se empiezan nada más llegar, en realidad eso pasaba también antes,
Las credenciales se almacenan de forma separada. El email del usuario se guarda en un sitio encriptado y el password se guarda en el siguiente locker encriptado, ¿vale? También. Y lo importante de ello es que solo las plataformas de contactos y de email y de lo que migra son capaces de acceder a esos datos a la vez. Nadie más en toda nuestra arquitectura es capaz de acceder a email y password a la vez. Con eso limitamos el riesgo de que se puedan robar datos de usuario, ¿vale? Y lo que decía, los datos solo se mueven en memoria, lo que significa que no tenemos ningún problema de seguridad de que alguien loguee un backup, por ejemplo. Nosotros no podemos almacenar un backup, ni podemos ver nuestra seguridad, porque es un dato confidencial del usuario. Las latencias, básicamente las hemos dado todas de golpe al hacer lo que llamamos batches efectivos. Cuando migramos contactos, nosotros sabemos, cuando estamos mirando contactos, sabemos cuál es el mejor número de contactos que puede tener. Pero además, como no tenemos que esperar más, porque una migración pasa de un proceso, solo mira una cuenta, ¿vale? Sabemos, si no hay más contactos, la migración ha terminado. Useamos y cerramos, ¿vale? No tenemos que esperar por si acaso llega algo, no hay un timeout, no hace falta. Y además, con los batches es importante, por ejemplo, en IMAP no tiene sentido hacer batches. ¿Por qué? Porque IMAP mira de uno en uno. ¿Para qué van a hacer batches? Si al final tú vas a tener que hacer uno, ¿vale? Entonces, no haces trabajo que no tiene sentido. Y una cosa importante es que no tenemos latencias añadidas por otros componentes. Como solo pasa en memoria, el tiempo de acceso a CPU, a memoria y a la red lo tenemos una vez, no lo tenemos por cada componente que está en la red, ¿vale? Pues, para que entendáis esto mejor, si un contacto va a RabbitMQ y RabbitMQ está persistiendo, tienes que añadir esa latencia a tu migración, porque el hecho de que llegue a RabbitMQ significa que ha llegado a la red, que ha pasado todas las capas de la red, que ha llegado a RabbitMQ, por tanto ha accedido a memoria, ha cogido CPU, RabbitMQ lo ha persistido a disco, después ha hecho una CK de que lo ha persistido en disco, etcétera, etcétera, y son milisegundos que añades que para nosotros son vitales, ¿vale? Todo eso ya no lo tenemos. Y ya son mis slides, para que estés tranquilo. Sincronización y estado, la ha dejado vacía, porque no tenemos. Esto era un problema gigantesco antes y ahora no tenemos. Porque ahora una migración, como hemos dicho varias veces, pasa en un proceso, ¿vale? Y no tiene una base de datos para saber dónde está. Si, por ejemplo, si una migración se para, lo que hacemos es cogemos los datos de origen, los de destino, hacemos un mapeo y vemos que falta el destino y lo pusemos. Tan sencillo como eso, ¿vale? Y bueno, la última ya, que son algunas cifras, porque he corrido y he hecho una vista de pájaro muy grande de toda la arquitectura. Tenemos un VPC por cada cliente, eso es una red privada virtual, ¿vale? Bueno, un cloud privado para cada cliente. Eso se hace por seguridad. Tenemos una API pública en la que si compartes todos los usuarios que se registren en esa API pública usan la misma infraestructura, pero Gmail tiene una red privada solo para ellos. A pesar de estar en la nube, ¿vale? Su red es exclusiva para ellos. ¿Eso qué significa? Que si alguien encuentra un agujero de seguridad en nuestra API pública, no puede acceder a datos de Gmail. Nunca. Porque no se ven esas redes, ¿vale? Es así de sencillo. Esto es por contrato, por lo que lo tenemos. Tenemos solo 9 microservicios, pero por cada microservicio lo tenemos replicado. Y por cada uno de ellos tenemos varios HA proxies. Y por cada uno de ellos tenemos varios caos de vida. O sea, al final se va multiplicando, ¿vale? Las migraciones de contactos, como decía, ahora se hacen en 9 segundos de media. Antes se hacían en más de un minuto. Tenemos un 95% de éxito de las migraciones. De ese 5% que fallamos, 4 se debe a creencia que el usuario pone mal el password. El otro 1, o por ejemplo que Yahoo se ha caído, cosas así, el API deja de funcionar de repente. Y el otro 1% son fallos nuestros, que obviamente también los tenemos. Tenemos alrededor de 300 instancias, más o menos desplegadas. Estamos sobre todo en Amazon, pero estamos migrando a GCE. El motivo por el nuevo movernos a GCE básicamente es económico. Como trabajamos mucho con Gmail y con Google, tenemos un montón de descuentos. Para que os hagáis una idea, en Amazon pagábamos solo de ancho de banda 16.000 euros al mes y ya no pagamos nada de ancho de banda, pero gratis, ¿vale? Entonces estamos viendo allí, aparte de que estamos empezando a migrar toda nuestra arquitectura a Docker, a Kubernetes, y aunque AWS lo soporta, digamos que es más obvio en Google, porque al final Kubernetes sale, ¿vale? Y bueno, este es mi Twitter y este es el Twitter del Departamento de Ingeniería de Sappercloud, así que bueno.
Tenéis dudas, preguntas, lo podéis hacer ahora o después, cuando queréis. Así que eso es todo. Como mola esto de Gmail y casi de Salamanca, tío. Mola. No, casi no, que sí, Ya, joder, hombre, no creo que te hayas picado todo, pero bueno, no, hay, claro. ¿Preguntas? ¿O os ha dejado planchados? La solución claramente es muy buena y sobre todo resuelve el tema de que tú has comentado de que al evitar la generalización el rendimiento es mucho mejor. Y yo encuentro un punto que no sé si, me imagino que ya lo tenéis planteado ya, en el hecho de que la propia migración de los emails y de los contactos, al estar utilizando estándares que no son estándar realmente, sí. Creo que ahí también es un punto crítico de perder eficiencia y perder que haya un único migrador de emails, por ejemplo. Sí. Tenéis planteado, está ya en marcha, plataformas específicas para migrar email de un protocolo o a un proveedor o de un proveedor? No, es muy sencillo. La plataforma, por ejemplo, con AIMA, el mayor problema que tienes con AIMA, por ejemplo, al final tienes que parsear, ¿vale? Tú vas parseando tokens. Entonces, el mayor problema con AIMA es que a lo mejor él se come un token. Ya está. Entonces, tienes que adaptar ese parseador para soportar la cosa rara de IOL. Entonces, el haber puesto una plataforma solo para IOL, con eso, haría que a la hora de mantenerlo sea muy complicado, porque si tienes 2.047 proveedores, tienes que tener 2.047 plataformas. Y a nivel de código sería una locura gestionarlo. Ten en cuenta que nosotros, a nivel técnico, solo somos 5 personas, todo el departamento de ingeniería. Entonces, gestionar 2.047 plataformas sería muy dramático, porque son cambios muy pequeñitos, ¿vale? Y con contactos lo que he hecho, de hecho, si la charla fuera más grande, me hubiera metido más en contactos, porque contactos es bastante interesante la solución que hemos hecho. Contactos funciona en sí misma como una plataforma de plugins, ¿vale? Plataforma de contactos. De forma que tú, según el mensaje que le llega, con la cuenta que le llega, por ejemplo, llega Google, por ejemplo, como destino y como origen. Él automáticamente es capaz de buscar en disco, está hecho en Python, pero es capaz de buscar en disco y me tiene un módulo de destino, de los módulos de destino, que es Google. Si es, lo carga dinámicamente. Si tiene de origen, lo carga dinámicamente, ¿vale? Y entonces empieza la migración. Si detecta que falla, él automáticamente se pone como que no estoy estable. Entonces todas las migraciones que lleguen a partir de ese momento para Google se reencolan automáticamente y no se hacen. Cuando alguien arregle eso, lo pusea a disco, ¿vale? O sea, a la máquina, a la instancia que sea, y automáticamente cuando llega otra migración detectará que hay una versión nueva y que ya está estable y te volverá a cargar. Entonces ese tipo de cosas, si tuviéramos una por cada una, sería mucho más complejo. Y también sería mucho más complejo de despliegue. Nosotros ahora desplegamos contactos y, para que hagas una idea, si solo arreglas una coma de una línea de contactos, ¿vale? Porque a lo mejor hay un parseador de un provider de contactos que fallaba, nosotros desplegamos todo contactos y nos da igual, porque no hay downtime, ¿vale? Si tuviéramos, y lo más importante, no nos importa ni en qué máquinas están. No sé si sabéis la analogía esta de mascotas y ganado, que básicamente dice que las máquinas hasta ahora eran mascotas y tenías tus servicios desplegados diciendo este servicio es Héctor, es como se llama mi perro, y te pongo un servidor que se llama Héctor y le tengo cariño, y entonces no quiero tirarlo y le meto cosas, y le meto por SSH y hago cositas ahí y guardo cosas. Esa es hasta ahora como se hacía. La forma nueva, lo que la tendencia ahora es que sean ganado, y no me preocupa si se mueren, no siempre sea algún activista, pero no tiene que ver con ganado de verdad. No me importa si se muere. Tengo una máquina que hace contactos, pero no sé ni cómo se llama, ni sé dónde está. Y eso, por ejemplo, es importante. Si tuviera 28.000 plataformas sería un problema, porque tendría que empezar a pensar cuántas migraciones hago de email, de Gmail, de contactos. Si hago un 80%, tendría que tener más máquinas de ella. Si hago un 10% de Libero, tendría que, Libero es un modelo italiano, tendría que tener menos máquinas de Libero. Y me meto una complejidad que no me hace falta. Entonces, básicamente por eso... Sí, pero bueno, me ha respondido a la pregunta, porque lo que tienes es un sistema dinámico de plugins que has definido tú de entrada a salida y los más contando bajo demanda, pero son muy especializados en realidad. Sí, eso es así. ¿Más? Vale, pues muchas gracias.